Mi nombre es Margari Martínez. Mi nombre es Bruno Aredo. Mi nombre es Marina Sosa. Vengo de Rosario, de Argentina. Soy chileno. Vengo de Monpós, Colombia. Soy cientista político. Soy comunicadora social de la Universidad de Cartagena. Estudié abogacía en la Universidad Nacional de Rosario. Estudié en Bonn, en la Universidad de la ciudad de Bonn, en Alemania. Y en los últimos 5 meses fui becaria del Parlamento alemán. Esta beca es súper importante, Quizás la más importante. sobre todo para la región latinoamericana, porque es una manera y un medio de conocer cómo funciona la democracia acá en Alemania. Trabajar junto a diputados nacionales. Y cómo podemos aprender de esos otros modelos. Atrás mío está la Cancillería, donde está Merkel, Angela Merkel. O sea que estamos en el corazón de la democracia alemana. En este programa les vamos a contar cómo fue el proceso de selección y qué hicimos para estar acá. Los invito a dar un paseo. Bienvenidos. Aquí estoy, Bruno Aredo, Marina Sosa, Margari Martínez, 3 becarios de esta beca tan importante que tiene Alemania. Bienvenidos, aquí estoy. Tenemos el Parlamento atrás. Chicos, ¿alguna vez se imaginaron estar dando un paseo por el Parlamento alemán, por el Reichstag, enfrente de la Cancillería de Merkel, que tienen la suerte de poder despedirse oficialmente porque ya termina? ¿Alguna vez pensaron estar acá respirando la democracia alemana? No, aparte es el primer año que nuestros países participan de este programa. Nosotros somos la primera camada, digamos, de becarios del programa IPS, que es por lo que estamos acá. Así que obvio que IPS, no. ¿quién lo traduce? ¿Quién le explica qué es? Internationales Parlamentsstipendium es una beca parlamentaria internacional para gente de todas partes del mundo que quiera venir a trabajar al Bundestag. Esto es una cosa maravillosa y hacer un poco una experiencia dentro de lo que es la maquinaria de la democracia germana. Tenemos a gente de Chile como Bruno, Marina de Argentina y Margari de Colombia. Y como Marina ya dijo, es la primera camada de latinoamericanos que entran a este programa de becas dentro del Parlamento alemán. Es un programa que tiene muchísima historia, las becas quizás más importantes que da Alemania. Por eso mi primera pregunta sería, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Por qué estamos por primera vez y no hace tantos años como la beca? Sigamos caminando. No sé quién quiere contestar, chicos. Yo, lo que ustedes quieran, Habría que hacerle esa pregunta igual al Bundestag, ¿no? Habría que hacerle esa pregunta a la administración de IPS, pero estamos muy contentos. También hay que tener en cuenta que cuesta mucho más también traernos a nosotros. Hubo que hacer una selección, solamente participan 35 países del programa. Es decir, que hay países que este año no participaron para que entremos nosotros probablemente, y esperamos que nuestros países se sigan interesando, y aparte que podamos sumar más países de Latinoamérica, porque hay un montón de gente interesada en Alemania y en la política alemana. Las razones por las cuales somos la primera generación no son muy conocidas, pero el tema es que estamos por primera vez participando y que queremos que la gente se interese más por este programa y otras nacionalidades, otros países de nuestra región, y que sea cada vez más grande, más postulantes, más interesados, y que latinos hagan este intercambio cultural y también político, de idioma, y que vengan a trabajar acá, que vean cómo funciona la democracia parlamentarista alemana y que vuelvan a sus países y también integren eso como ellos quieran, ya sea de forma social, ya sea académica o laboral. Vamos a hacer que nuestro público que nos está mirando se interese por esta beca que yo dije que es tan emblemática. ¿Quién quiere pasar 5 meses realmente dentro del Parlamento alemán, hacer una experiencia laboral con un diputado, tener acceso a las 3 universidades más importantes de Berlín para poder hacer cursos también, y también encontrarse quizás con lo que los movies shakers, los personajes interesantes para poder intercambiar ideas, porque a ustedes también los llevan a conocer gente interesante. ¿En qué consiste la beca? Yo lo dije recién. A ver, ¿quién me explica lo que es la beca? Un programa para todos los papás, para todas las mamás que estén interesados en mandar a sus hijos a Alemania a presentarse para las becas, y por supuesto para ustedes, chicos, estudiantes que tengan interés en acercarse a lo que es una cultura más europea, que es la alemana. ¿En qué consiste la beca?
Margarit. Bueno, sí, la beca es un programa del Bundestag de Alemania y la idea es que haya un intercambio no solamente de valores democráticos entre los países que participamos, sino también, me parece a mí, un intercambio cultural, ¿sí? Porque la gente, el público a quien está dirigido el programa es gente joven, gente entre 18 y máximo 30 años. Máximo 18 y 30 máximo años. 30. Miren, vamos a acercarnos un poco acá, así ustedes tienen Son y- 3 fases, así que quizás podemos cada uno contar las 3 Dale, fases. primer mes fue de seminarios. Segundo, de práctica. claro, el practicum, propiamente dicho, la pasantía. Y el la tercer última mes. fase también fueron clases o como workshops, son talleres que dan Las fundaciones fundaciones políticas alemanas que tienen un peso terrible. ¿Quién me cuenta la primera fase? Margaret. Bueno, la primera fase del programa consiste básicamente en una introducción, digamos este año muy teórica porque todo fue online debido a la Ay, pandemia, sí, pero sí. normalmente también una introducción cultural a la vida en Alemania, a cómo funciona la política aquí, cómo funciona el sistema federalista, que por ejemplo para nosotros en Colombia es totalmente desconocido. Ya vamos a hablar de eso, pues esto es un sistema parlamentario y nosotros en América Latina seguimos a los norteamericanos. The winner gets it. Exactamente. Exacto, entonces en ese primer mes, que este año fue en marzo, lo que hacemos es conocer cómo funciona en la teoría, cómo funciona toda la maquinaria de la democracia aquí en Alemania y un poco como entablar esa conversación de cuáles son las diferencias con los países de cada uno. Exactamente. Segunda fase. Y en abril empieza, finalmente, y empieza la pasantía, que dura más o menos 3 meses aproximadamente, con un diputado o una diputada alemana del Parlamento. Es realmente impresionante, cuando uno lo dice así, es muy impresionante. De todas las fracciones, o sea, todos los partidos representados en el Parlamento participan, cada diputado se postula para participar también, porque también hay que decir eso, del lado de los diputados hay muchísimo interés en tener becarios de otros países, hay muchísimo intercambio y se aprende un montón. Un segundo, una pausa, y quiero recalcar lo que está diciendo Marina, porque es verdad, para los diputados es un honor tener realmente, ¿no?, Sí. un becario de algún país que realmente esté interesado en conocer en profundidad cómo trabaja un diputado alemán. Es un honor, es un orgullo tenerlos en las oficinas. Ya dije que esta es una beca muy emblemática, así que sí, vale la pena recalcar esto, que no te tiran ahí atrás del No, escritorio. Para como, nada, y en general creo que hay que también destacarle a Alemania que tiene una cultura de la pasantía, ¿no?, del practicum, y están súper entrenados para eso, entonces siempre el recibimiento es muy cálido y saben darnos tareas, qué es lo que podemos hacer, dónde vamos a aprender, a dónde nos pueden acompañar. Es súper interesante, es una experiencia increíble. Después de la práctica laboral, que es como la parte más importante del programa, donde uno puede venir al Bundestag, venir a las oficinas del Bundestag y trabajar en estas oficinas, puede ser distinto. Hay distintas como formas de hacer la práctica. Por ejemplo, yo tuve mucho home office, mucho trabajo de oficina, teletrabajo, pero eso son temas de la pandemia. Y después de trabajar en el Bundestag, uno tiene como estos talleres de las fundaciones políticas, donde también hay como un trabajo de los temas que fueron importantes a lo largo de los 3 meses de pasantía. Está bien, de esos temas vamos a hablar ahora. Yo creo que la gente quiere saber dónde hicieron ustedes, por ejemplo, en qué partido político ustedes hicieron la pasantía en Alemania. Abel, Margarit. En mi caso yo lo hice en el CDU, el partido de gobierno, con un parlamentario que estaba muy involucrado en temas de naturaleza, de recursos naturales y de energía. Energía, o sea, CDU, que es el partido de Merkel, el Partido Cristiano Demócrata de Alemania, el partido que gobierna. Esta chica estaba en el poder, trabajando en el poder. Yo estaba un poquito más en el poder. Ella estaba un Yo poquito estaba- más o menos en el poder, Yo porque estaba en SPD, que así son los socialdemócratas, Estamos con la coalición. coalición de Pero- gobierno. Coalición de gobierno, pero mi diputada también, bueno, nosotros le decimos así como mi diputada, es secretaria parlamentaria en el Ministerio de Justicia y Derecho del Consumidor. Así que bueno, también tenía como un poquito así, podía espiar un poquito qué es lo que pasa también en un ministerio, súper interesante. Qué interesante. Sí, Wow. sí. Yo estaba en la oposición. Estaba con los verdes. Pero ¿quién te dice que no van a gobernar a partir de septiembre? Exactamente. Pero por ahora siguen siendo oposición. Estaba trabajando con Omid Nuripur, que es el vocero para política internacional y exterior de los verdes.
Y volviendo a tu pregunta, exactamente esos son como los aspectos donde cada uno puede influir y aportar. O sea, tener la perspectiva de un latinoamericano en su oficina fue muy importante para él, para poder tratar temas como lo que está pasando en Colombia o en Chile o en otras partes de Latinoamérica. Y supongo que para el resto de los parlamentarios también tener esa perspectiva o esa expertise de la zona o del campo de ustedes, donde vienen ustedes, de conocimiento, son muy importantes. Tener esa perspectiva internacional es muy, muy valioso para ellos. Hablan alemán. Todos hablamos alemán, es un requisito. ¿Escucharon? Requisito hablar alemán. Ahora la pregunta de las mamás, de los papás, de los estudiantes, a través mío, va a ser, bueno, pero ¿cuán bien hay que hablar alemán? B2. Ese es como el certificado internacional, nivel internacional. B2, certificado internacional, lo necesitas. Exactamente. Sí, yo lo que diría es que el idioma es la puerta, ¿no? Entre más lo manejes, más puedes aprovechar como la estancia acá, más puedes hablar con las personas del Bundestag, etcétera. ¿Ustedes están de acuerdo que para entender realmente la historia de Berlín y la historia de Alemania, uno tiene que por lo menos haber visitado una vez el Bundestag? Bueno, el Bundestag es un gran pedazo de historia viva acá y sigue pasando la historia, ¿no es cierto? Pero definitivamente, sí. Esta es la historia del Reichstag, del Bundestag, del Parlamento alemán, donde estos chicos, por primera vez de Latinoamérica, están formando parte de esta beca, como ya dije, una de las más emblemáticas que da Alemania para los interesados en política y para la gente joven que quiere cambiar un poquitito para mejor su propia sociedad, la historia del Reichstag. El Reichstag, que funcionó como parlamento hasta la llegada de Hitler en el 33, incendiado, bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, fue utilizado como edificio de exhibiciones sobre la historia alemana para los colegios en Alemania Occidental. Un edificio que por muchos años también definió el límite entre Oriente y Occidente, ya que por detrás pasaba el muro de Berlín. Tras la reunificación alemana, este edificio volvió nuevamente a ser el Parlamento alemán. Y seguimos caminando por la zona gubernamental en pleno corazón de la capital alemana, aquí en este país, con Margari, con Marina, con Bruno, que son los primeros becarios de Latinoamérica que forman parte de estas becas que da el Parlamento alemán para pasar 5 meses aquí, trabajar con un diputado, hacer cursos en las universidades y también ser apoyado por las fundaciones alemanas. Todo gratis, ¿no? Todo gratis. ¿Departamento? ¿Les dan departamento? Todo. ¿Cuántos países participan? 35. ¿Saben el edificio que está atrás nuestro qué es? La Cancillería. La oficina del... Bundeskanzleramt. Ah, mira, lo dijeron en 3 formas diferentes de la señora Merkel. La señora Merkel, que también tiene una oficina en el Reichstag que voy. En el Parlamento. Todo lo que nosotros estamos viendo está interconectado en el subsuelo. Acá hay un mundo debajo de lo que estamos viendo, que es el mundo de la política, que es el mundo del lobbyismo, que es el mundo de las oficinas, de los parlamentarios, con la Cancillería de Merkel, con muchas oficinas, con el Parlamento alemán. ¿Ustedes saben por qué los eligieron, chicos, como becarios para esta emblemática beca? Bueno, digamos que uno de los requisitos indispensables de la gente que quiera participar es que tengan algún tipo de interés real en la democracia de sus países, que directa o incluso indirectamente quieran aportar a que la democracia de sus propios países sea más fuerte, ya sea desde el área de la cultura, desde el área de las artes, desde el área de la política misma. ¿Vos qué estudiaste? Yo estudié comunicación social, por ejemplo. Es decir, independientemente de lo que la persona haya estudiado, se puede interesar por el programa. En mi caso fue porque tengo un interés sobre todo en el medio ambiente, ¿no? Como Colombia, uno de los países más diversos del mundo. Exactamente, sí, no sé, en el caso de mis compañeros. Sí, bueno, también. En realidad nadie sabe por qué fue seleccionado, porque no conocemos al resto de los postulantes. Pero creo que sí, que ellos evalúan mucho el compromiso que tiene cada uno y los temas por los que cada uno se interesa. En mi caso, bueno, también creo que había sido un año muy particular para nuestros ecosistemas en Argentina, así que obviamente que parte de mi interés en mi carta de motivación iba hacia el lado del medio ambiente y también derecho de las mujeres y derecho de la diversidad y todo 3 pilares y fundamentales todo el para movimiento Alemania. Que en Argentina y en Latinoamérica es súper fuerte, los movimientos feministas, y que me parece que también les debe haber interesado probablemente. Bruno. Bueno, en mi caso también el hilo conductor fue el ecologismo,
yo trabajando con los verdes también ahí hubo un pequeño como Venga. orientación que tomó la práctica, porque yo estaba trabajando en una fundación política alemana, Heinrich-Böll-Stiftung, que se interesa por el ecologismo, por la protección del medio ambiente. Eso ha sido como mi tema de estudio durante mi estudio aquí en Alemania y también trabajando en Chile. Y también por la historia que también tuvo mi familia y mi interés en la protección de los derechos humanos y todo el trabajo de historia que tenemos que hacer en nuestros países respectivos. Yo creo que aparte de la pandemia, que fue unos meses muy peculiares para formar parte de la beca, yo creo que para ustedes también ha sido interesante participar, no sé, han visto campañas electorales, cómo se mueve el poder en un año electoral donde una de las figuras del mundo se despide. ¿Qué han aprendido? ¿Qué se llevan de esto? Para nosotros fue muy particular porque, claro, primero llegar a Berlín de países que fueron azotados por la pandemia sanitaria, en medio de esta convulsión, de esta pandemia mundial y empezar a tomar parte de este programa primero de forma digital solamente, no poder vernos presencialmente y después ya el trabajo en oficina. Muchos tuvieron que trabajar aquí en los distintos edificios del Bundestag, que son varios edificios en todo este Regierungsviertel, en el sector de gobierno, trabajando quizás 2 veces en oficina o quizás todos los días, eso dependiendo de cada partido. Bueno, una experiencia que te llevas, Bruno, una experiencia que realmente te llevas. La experiencia que yo me llevo de esta beca es aprender cómo otros sistemas democráticos funcionan y cómo la política, el sistema, las dinámicas políticas funcionan dentro de esta burbuja que ya sea Berlín, por una parte, y también la burbuja política en Alemania. Sí. Y todo esto en el contexto de campaña electoral, el término de Merkel y la campaña y el crecimiento de los verdes, donde fue el partido que yo trabajé. Interesantísimo, ¿eh? Un año interesantísimo. Increíble, el año electoral se ven cosas tan chiquititas como ellos planificando su campaña y hasta el mismo flyer y lo que dice cada flyer y dónde va cada panfleto, hasta cosas mucho más grandes como, bueno, dentro de, por ejemplo, una coalición de gobierno, que se vota, que no, cuál es la perspectiva para dentro de del próximo mandato, digamos, vamos a volver a armar una coalición, sí o no, y todas esas discusiones se dan en cada oficina, de cada diputado, y después a lo macro es súper interesante, es como una mamushka, ¿no?, de información que se va haciendo más grande y más grande, pero es invaluable, me parece increíble. Bueno, digamos que sí, yo resalto sobre todo que a nosotros como nueva región en el programa, la región latinoamericana, nos tocó un año de crisis, ¿sí? Nos tocó venir a ver cómo Alemania manejaba la crisis de la pandemia, la crisis del COVID en la política. Y en ese sentido, bueno, desde mi experiencia personal, una de las cosas que más me llevo es haber visto, como haber estado en primer plano y poder ver esa relación de las empresas con el Regierung y cómo de alguna manera es un trabajo conjunto y al mismo tiempo de choque. De choque, ¿no? De tensiones, sí. Exacto. Nosotros venimos, ¿no? Como decía yo al principio del programa, el ganador se lleva todo. Acá tenemos gobiernos de coalición, o sea que vos tenés que sentarte con otro partido que no estás muy quizás de acuerdo para llegar a una mayoría. Hay pros y contras, pero se puede comparar. ¿Qué se llevan ustedes? Y ahí en lo que vos decís está justamente lo que es súper rico. Una cosa es un año, digamos, político cualquiera y una coalición, y otra cosa es la coalición en medio de una campaña electoral. De cara a una campaña, y esas tensiones se van notando, y las decisiones, y cada ministro pertenece a uno de los 2 partidos de la coalición, y esas cositas se empiezan a ver. Pero yo particularmente con lo que más sorprendida estoy, y me parece que hay que destacarlo mucho, es, dado que estamos en una época de tanta descredibilidad en la política, es lo que trabaja un diputado, es increíble, no paran los fines de semana, se trabaja todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche muchas veces, y las oficinas acompañan y es un gran soporte, los empleados de cada oficina, el referente que tiene cada diputado y sus asesores, trabajan muchísimo para tomar decisiones muy importantes. Uno de los grandes proyectos que tiene esta beca y que es un capítulo aparte es la memoria histórica. La memoria histórica que ha hecho este país para llegar a ser lo que es. Y es un capítulo muy importante dentro de lo que es la beca. ¿Qué se llevan ustedes para realmente poder introducirlo o ejecutarlo en los países donde necesitamos? Los 3 países, memoria histórica. Esa fue una parte muy importante del programa. De hecho, lo vimos en la primera parte de nuestro programa, donde tuvimos seminarios, conversaciones, charlas con muchos expertos y
y historiadores que se enfocan en ese tema y nos pudieron mostrar un poco la historia y el peso de la historia no solo de Alemania, sino que también de la ciudad donde estamos y el lugar donde vamos a trabajar, exactamente. Y bueno, y eso también durante nuestro trabajo, cada uno se interioriza del trabajo y la comunicación, el cambio cultural que ha habido entre Alemania, entre el gobierno alemán y también con nuestros países de origen. Por ejemplo, darnos cuenta del tratado del trabajo que se ha ido hecho en colonialidad, en mi caso, por ejemplo, donde un grupo de parlamentarios alemanes fue a nuestro país, visitó. En cada país hay ejemplos similares a eso y uno puede ver cómo esos tratados, esas comunicaciones se van haciendo desde el centro. Marina. Sí, por supuesto, memoria de la cultura de la memoria, sí, Erinnerungskultur en realidad está. Un capítulo súper importante, lo que más destaco es que los alemanes no reniegan, los alemanes se hacen cargo de su historia, trabajan en eso y están muy seguros en este trabajo porque no va a volver a pasar. Y me parece que las generaciones jóvenes también, ¿no? Me parece que sí, es transversal a todas las generaciones y a todos los espacios políticos y a todas las fracciones, digamos, no se discuten, algunas bases quedaron sentadas para siempre y eso es algo que me gustaría trasladar un poquito a Argentina o que se traslade de alguna manera, sentar bases sobre lo que pasó, el Umgang que vamos a tener con eso, ¿no es cierto? La manera de trabajarlo y de llevarlo adelante. Y ponernos de acuerdo en cosas básicas para que las cosas horribles que nos pasaron a todos nuestros países no nos vuelvan a pasar. Sí, digamos que en el caso de Colombia el tema de la memoria es súper importante. Digamos que nosotros estamos todavía en el punto en que no podemos decir, ok, creemos memoria, porque en realidad todavía vivimos un conflicto interno. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que me llevo de la estadía acá en Alemania es dar cara, ¿sí? La importancia de dar cara y aceptar los hechos que han ocurrido. ¿Sí? En Alemania hay todo un movimiento de resignificar la historia y de, digamos, un poco de olvidar lo que pasó, un movimiento pequeño que se ve acá y en contraposición a ese pequeño movimiento hay un gran movimiento ciudadano que dice no podemos todavía olvidar, hay hechos horribles que pasaron hace mucho tiempo pero todavía siguen latentes. Hay que visibilizarlo. Hay que Y visibilizarlo. Berlín es como la tribuna para eso. Ay, señores, Berlín, las heridas abiertas de este país, las vas caminando. Perdón, no los quería interrumpir, me están mirando. Aquí en perdón. Berlín uno levanta una piedra y hay un objeto histórico. Y es algo, de hecho, bueno, tenemos también... Miren, tenemos re poco tiempo, chicos. Pasamos momentos fuertísimos, Sí. buenos y malos, en los 3 países, en América Latina, y ustedes estaban acá. ¿Ven los problemas de una manera quizás diferente porque están o lejos o porque reflexionan de otra forma? Chile, la constituyente, la representación, las elecciones, las protestas, Argentina, el aborto, la corrupción, la grieta, la polarización de que los partidos políticos directamente ya no se pueden ni hablar. Colombia, más de 2 meses y medio de protestas, decenas de desaparecidos, fallecidos. Así es, bueno, en mi caso yo pienso que sí, la distancia geográfica sí le da a uno como una mirada distinta, ¿no? Porque por lo menos creo que todos cuando estamos en nuestros países también somos actores, estamos ahí, estamos en las marchas, estamos exigiendo y acá desde el lado, como un poco desde la distancia, desde Alemania, sí me he dado cuenta de que en Colombia particularmente la sociedad civil es mucho más fuerte de lo que yo la estaba mirando estando allá y por otro lado que el gobierno es más débil de lo que me había imaginado, ¿no? Interesante. ¿Escucharon? Yo creo que cuando uno toma un poco de distancia se da cuenta de que a veces, por lo menos nos pasa a nosotros los argentinos, estamos enfrascados en discusiones tan pequeñitas, de cosas tan banales, y que cuando uno toma esta perspectiva se da cuenta de que los problemas grandes y los problemas reales están acá y están allá. La pandemia vino a poner eso de manifiesto. Sí. Cómo cada país iba a lidiar con la pandemia, clases sí, clases no, vacunas sí, vacunas no. Vacunas para todos, obligatorias, sí. Ahora, por ejemplo, se empieza a discutir de nuevo en Argentina si vamos a tener un pase sanitario, por ejemplo, para entrar, si va a ser obligatoria o requerida la vacuna para entrar a, no sé, cafés, bares, discotecas, bares, restaurantes, acá etcétera. es realidad. Y acá nosotros la verdad que ya estamos como asumimos eso, entonces hay temáticas que en realidad terminan siendo las mismas entre los dos continentes. Para mi perspectiva me di cuenta de las relaciones diplomáticas que también hubo en muchos de estos aspectos. O sea, cuando está uno en Chile, uno es parte del movimiento social, uno está en la calle, uno ve la política interna del país, pero cuando estás trabajando para un gobierno exterior, uno se da cuenta
de esos contactos, de esas cartas, de la imagen también que tiene el gobierno, cómo se tratan esos temas y cuál es el rol que tiene el resto de la región, el resto del mundo en tratar estos problemas ya de interés interno y nacional. Chicos, muchísimas gracias. No, Le gracias decimos a chau vos, a Merkel Pía. porque la Sí, verdad aparte que vamos a se- decirle aparte chau se- a Merkel porque ya se despide. Fueron parte de la campaña electoral en este país, fueron los primeros becarios latinoamericanos en el Parlamento alemán. Han pasado 5 meses realmente analizando, estudiando, acompañando todo lo que es el proceso democrático en tiempos realmente muy difíciles, Argentina, Colombia, Chile. Esperemos que para el próximo año haya más cupos para otros países de Latinoamérica, mamás, papás, estudiantes interesados en política, en querer acercarse a la cultura alemana. Hay que saber alemán para esta beca, Sí o sí. Sí o sí. no se habla inglés. En el Parlamento alemán no se habla inglés, se habla alemán. Así que si querés trabajar ahí, tenés que saber y tener una base de alemán. ¿Lo dijimos claro? Pero se puede empezar, no es nada imposible, se estudia un par de años, ¿no es cierto? Tienen hasta los 30 años para aprender un poco. Muy bien.